Y no me quería dejar atrás, de hecho por eso me lo he traído, un libro en el que también has participado, porque bueno, también tiene que ver con la diversidad, al final es lo que vertebra tu trayectoria, pero en este caso, le voy a enseñar a ver si se ve a cámara, Dioses en la aula, ya le comenté que me parece un título muy chulo, al final bueno, lo pongo en esta cámara si se ve mejor, ahí. Al final hay que tener variedad. Este es un título descriptivo, diversidad e inclusión en la universidad, y aquí jugamos un poquito más a la fantasía. Sí. No, pero estamos, vamos, he empezado a leérmelo y me ha gustado mucho, sobre todo, bueno, evidentemente habla sobre la relación entre educación y religión, ese diálogo interreligioso. Y quiero que nos comentes un poquito acerca de tu intervención en este proyecto. Y quería comentarte, me gustaba mucho la introducción cuando hablas de la dinastía, ahora no me acuerdo, en el siglo VII, ¿no? Con la ruta de la seda hacia Chang, no recuerdo. Sí. Claro, yo en la introducción pongo el acento en que no se trata de una pugna entre un ideario religioso y un ideario laico, o entre escuela religiosa y escuela pública. Lo que ha creado confrontación históricamente es el liderazgo. El liderazgo. La hegemonía, ¿no? La hegemonía. ¿Quién tiene el poder? Es una lucha de poder. Claro. De poder. O sea, no son los valores o las creencias en sí de determinados credos religiosos o de la Ilustración, por ejemplo, ¿no? Que son, por otra parte, muy equivalentes, ¿no? Si cogemos el ideario religioso, se puede hacer analogías con el ideario de muchas otras culturas, religiones, e incluso con la Ilustración, ¿no? Sí. Exacto. Pero creo que tiene más que ver con tiene mucho más que ver, ¿no?, con las luchas de poder de los liderazgos políticos, liderazgos religiosos, liderazgos ideológicos. No tienes por qué estar en una estructura política y situado para tener influencia social, ¿no? Entonces, ese es el tema. Y en China, pues históricamente hubo emperadores que promovían el diálogo, el encuentro cultural, porque va más allá de la religión. Cuando hablamos de la ruta de la seda, es un encuentro entre culturas. Y luego hubo otros emperadores y otros papas que promovieron la confrontación, ¿no? Hay órdenes religiosas que históricamente han promovido más el encuentro, y cuando llegan a un contexto cultural nuevo se intentan adaptar a costumbres, a hábitos y a credos, y por eso se han creado a veces religiones sincréticas, ¿no? Y en otras ocasiones otras órdenes religiosas han sido muy cerradas y bueno, digamos en extremos. Tenemos aquí una historia en España con la Inquisición y en general la rigidez religiosa, bueno, en Europa las cruzadas, en fin, hay distintos ejemplos históricos de desencuentro violento, desencuentro pues extremo, ¿no? Esa es la tesis que sostenemos los autores en el primer capítulo de este libro. No se trata tanto de confrontar, porque también hay prejuicios, ¿no?, que confrontan, ¿no?, que la religión es algo pues contraproducente. No, la religión, los credos religiosos y los valores religiosos se pueden compatibilizar perfectamente con una actividad civilizada, cívica, democrática. Sí. Otra cosa son las polémicas más concretas. ¿Se debe impartir religión en las escuelas públicas? Bueno, tenemos una controversia también histórica sobre esto, ¿no? Porque hay quien defiende que la religión se saque de las escuelas. En una escuela pública, claro, yo solo vería dos opciones. O sacas la religión, que es un ideario específico que no afecta a toda la sociedad, ¿no? Porque la sociedad es diversa cultural y religiosamente. Luego, ¿por qué vas a enseñar religión en la escuela pública? Esa es una opción, sacarla de la escuela pública. Y la otra es atender a todas las religiones y a todos los credos filosóficos o ideológicos posibles que sean demandados, cuya formación sea demandada. Tenemos estas dos opciones. ¿Es posible esta segunda, de atender a todo lo...? No. Es complicado, ¿no? Si ya estábamos hablando antes de que hay muchas cosas que dar. Exacto. Meter aquí de toda ni por tiempo, ni por recursos. No puedes contratar a 30 profesores o profesoras que impartan todos los credos religiosos y filosóficos posibles, etcétera, ¿no? Entonces, la opción que parecería más justa o equitativa
sería la de sacar la enseñanza de la religión de la escuela pública. Sí, al final es una cuestión que puede ser, más en un país, como tú planteas, un poco una trayectoria muy vinculada al catolicismo, donde la escuela y la iglesia han sido casi la misma cosa en muchos momentos históricos. Sí. Es como decirle a alguien que se vaya de su casa, ¿no? Prácticamente, yo entiendo, bueno, de hecho hay muchos, o sea, los que dan religión son contratados por la iglesia, ni siquiera son personal de la Junta de Andalucía en este caso, son gente que, o sea, entiendo que... Y eso también chirría, porque bueno, ¿en qué momento...? Pero es como decirte, no, ahora tienes que irte de aquí, ¿no? A una persona que lleva mucho tiempo en el espacio, del que le está invitando a salir. Yo entiendo y al final un poco el regusto que me quedo después de haber estado un poco imbuido en tu literatura científica tuya o en tus investigaciones y la conversación contigo, que al final es cuestión de darnos el espacio, ¿no? Cada uno, o sea, un espacio vital a cada forma de entender la sociedad, que no tenemos por qué eso, imponer una sobre otra, sino que en un contexto democrático diverso, lo que tendríamos que perseguir es oye, ¿dónde procede qué cosa? Sí, o sea, al final la libertad es también importante, es que forma parte del ideario democrático, claro, ¿no? Sí, la libertad tiene que haber con una regulación, es lo que te hablamos de darnos la mano, unas cosas, libertad, pero entonces tengo libertad para imponerme aquí, no, pero claro que si estás violando otras libertades, entonces ese engranaje, ¿no? Ese tejemaneje de tanta cuestión que al final construye, por lo que hablábamos antes, una sociedad tan compleja como la nuestra, porque al final si algo tiene... Bueno, se entiende la ironía. Si algo bueno tiene la sociedad autoritaria, es que es más sencillo. Es lo que hay, ¿no? Como las escuelas en las que hay más homogeneidad. Claro, efectivamente. En cuanto al estudiantado, es mucho más sencillo educar en contextos homogéneos. Claro, queremos eso. Para un gobernante, claro, es más sencillo gobernar en Esto es lo que hay. Mañana, lentejas, pasado, lentejas. Y yo la compra que voy, ¿con qué compro lentejas? Pero a costa de violar todos los derechos humanos. Claro, ¿no? Exactamente. Entonces, no, eso no es una opción, no es una opción. En nuestras sociedades. Entonces, pero bueno, la diversidad religiosa parece que estadísticamente la mayor parte de los 8.000 y pico millones de habitantes de este planeta tienen un credo religioso. Luego están las personas indiferentes, están las ateas y están las personas agnósticas, ¿no? Digamos que pero ateos, indiferentes y agnósticos son una minoría en relación, según estadísticas, el Pew Center en Estados Unidos u otros organismos. Sí, que aunque haya avanzado un poco este bloque agnóstico, indiferente o ateo, aunque haya avanzado, sigue siendo una gran mayoría el bloque de la gente que tiene un credo. Sigue siendo. Entonces, todos los credos son respetables, pero son particulares. Son respetables siempre que sean coherentes, naturalmente, con los valores universales. Porque en educación moral, Rosa Gusarrais, por ejemplo, en la Universidad de Barcelona, ella siempre clasifica los valores en los siguientes grupos: valores, contravalores, y luego hay valores específicos que no son contravalores y tampoco comulgan son compatibles con los valores universales, pero no es lo mismo, ¿no? Creer en Dios no es una creencia universal que forme parte de los valores universales. Pero tampoco es contraria, ¿no? Pero tampoco es contraria, es compatible. Si crees en un Dios que no busque promueve el amor, la filiación, Sí, pero al final los dioses, cuando a ellos les dio por escribir, ellos no mandaban matar a nadie. O sea, fueron de poner interpretaciones humanas. Bueno, Netanyahu sigue los preceptos del Antiguo Testamento. Sí, hay una correspondencia en su práctica con... No soy conocedor del credo judío. Bueno, a veces ha hecho declaraciones en este sentido, ¿no? Sí, él cree más en un Dios vengador. Claro, sí, él interpreta la interpretación de las palabras de Yahvé en términos más de aplicarla a la venganza como práctica política, ¿no? Efectivamente. Entonces, claro, hay que tener cuidado con estas cosas. No puede ser parte de ese conjunto de valores particulares un Yahvé vengador, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, siempre que ese credo particular no
contradiga, no sea incompatible con los valores universales, tenemos que respetar todos esos credos para intentar convivir en una cultura de paz universal. Sí, sí. Y otra cosa es, en la escuela pública, ¿qué hacemos? ¿Solo formamos en valores universales o formamos en valores y creencias particulares, dando libertad a través de materias optativas para que todos los estudiantes, las estudiantes que lo deseen o sus familias puedan cursar esa formación específica, esa formación particular? Por el tema de las competencias, de esa complejidad que hablábamos, la verdad es que yo no sería partidario de tener a los niños y a las niñas todos los días, todas las horas del día en la escuela. Necesitaríamos muchísimo tiempo para desarrollar toda esa formación relacionada con credos, con valores particulares, ¿no? Pero bueno, ya digo, existe un debate abierto sobre este tema que continúa, y afortunadamente en nuestro país hemos avanzado en las últimas 3 o 4 décadas muchísimo, porque efectivamente salimos de una dictadura y de un Estado confesional. Y hoy todavía, no diría todas las iglesias, sino una iglesia, la Iglesia Católica, tiene poder. Entonces, a mí la primera vez que yo fui a Estados Unidos, siendo muy jovencito, en un viaje en el que me invitaron y tal, porque yo trabajaba con norteamericanos en Salamanca en los veranos para hacer un dinero para poder pagarme el curso. Pues llegué a un pueblo y en una especie de plaza, aunque no existan plazas como... Eso fue una cosa curiosa que me han dicho alguna gente que está en Estados Unidos. No hay plaza. No hay plaza. No hay plaza. Exacto. Pero en una especie de plaza vi que había 3 iglesias de 3 credos diferentes, 2 cristianas y una, no recuerdo muy bien, pero no era iglesia cristiana. Digo, hay competencia religiosa. Cuando uno viene de un país donde cuando yo era jovencito había monopolio, esto sorprende mucho. Y claro, la religión no está en la escuela pública. Porque hay tantos credos diferentes. Entonces es muy sano abrirse a la experiencia y ver que somos diversos, y en España la diversidad ha avanzado muchísimo en estas últimas décadas, afortunadamente. Sí, y por lo tanto el planteamiento no puede ser el de hace 40 años, claro, cuando conectas la religión con la escuela. No, está claro que, de hecho, cuando vemos dónde estamos, a veces no estamos donde queremos y muchas veces argumentamos que es que tenemos una democracia joven en relación con otros países de la Unión Europea. Entonces, pues no estamos donde queremos porque tenemos una historia reciente, pero también, por lo mismo, hay mucho contraste. Aunque no estemos donde queremos, pero sí que hay mucho contraste de hace 30 años o 40 años ya aquí, porque claro, lo que había antes era muy extremo en términos de, por ejemplo, de la religión. Y claro, cuando hablamos de estas cosas en el plano académico, conceptual, ¿no? En cómo organizamos un diseño de escuela que sea sensible a las diferentes religiones, etcétera, credo, pues hablamos un poco en abstracto, ¿no? Pero claro, en lo concreto, pues a veces están las experiencias históricas que tienen que ver con una lucha de poder, como tú decías. Al final, claro, tenemos que ser respetuosos con los credos, pero aquí eso incluye el ser, digamos, permisivo con cierto agente social que tiene un recorrido histórico que, hablando un poco en plata, o sea, la Iglesia Católica aquí en España tiene deudas pendientes. Entonces, cuando nosotros queremos ser, que digo que existen estas contradicciones, yo no digo que eso va en un sentido o en otro, ¿no? Pero que un poco abriendo la mirada, ¿no? Esto en qué se concreta en España, ¿no? Esta sensibilidad hacia, claro, por una parte tenemos eso, que hay una predominancia de la Iglesia Católica muy importante sobre las demás, ¿no? No tiene por qué ser ni bueno ni malo, pero después va relacionado con esa hegemonía en el liderazgo ideológico también de la población española. Es decir, tiene un poder sobre bueno, de hecho, una de las cosas que cuando leí el libro que me recomendaste de la educación, el sistema como el de escolano, la educación española o
Sí, sí, la educación en España o la educación contemporánea. La educación en España, efectivamente. Cuando hablaba del primer gran consenso que se intentó hacer tras la transición, hablaba no sé si de tras la transición o después el de Felipe González. Ahora me baila un poco la memoria, sí. Pero hablaba de que no se pudo de que hubo una oposición muy fuerte por algunos agentes sociales. Entre paréntesis, todas asociaciones católicas. Todo eran asociaciones católicas. Entonces tú estás viendo ahí como en lo concreto, de nuevo, desde lo académico, un señor historiador haciendo historia de la educación en España, plantea que no se pudo hacer un consenso por la oposición del sector religioso, concretado en sus diferentes colectivos, agentes, asociaciones, consorcios, lo que sea. Entonces, claro, entiendo que al final, y volvemos un poco a una cosa que ha estado presente en toda la conversación, ¿no? Que al final es político, ¿no? Porque esto tiene que ver al final con el poder que tiene la Iglesia de imponer determinada cuestión. Efectivamente. La Iglesia como institución y los líderes concretos, con nombre y apellidos, claro. Porque dentro de la Iglesia también hay distintas sensibilidades, hay personas más progresistas, hay personas más conservadoras, o sea, son líderes religiosos concretos que han promovido un statu quo y que les ha costado mucho pues perder ese estatus anterior de poder. Claro. Nadie suelta privilegio, es una cosa que también tenemos que aprender, ¿no? en la formación de ciudadanos. Nadie suelta su privilegio por sí mismo, o muy poca gente, porque sí que tenemos muchos ejemplos de eso, incluso burgueses de la Ilustración, que fueron los primeros que al final, o sea, aristócratas en la Ilustración, que al final eran los primeros que defendían ciertos valores ilustrados, pero no es lo normal. Lo normal es que quien tiene un privilegio se haga el remolón. Eso es. Se haga el remolón. Entonces tenemos que estar ahí dando por saco. Sí.